Entonces ya han visto en física, por ejemplo, que tienen la posición de una partícula, ¿va? Entonces ahí, en función del tiempo, les dicen en qué posición va. Vamos a ponerla aquí, aquí está el tiempo, aquí está la posición, ¿verdad? Y entonces, digamos que la partícula viene así. Y entonces acá lo que nosotros hacemos para sacar, por ejemplo, la velocidad promedio, lo que medimos es el cambio en la posición partido el cambio en el tiempo. Así es como calculamos la velocidad, ¿va? Ponemos posición final menos posición inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces el problema de este está en que si nosotros medimos, digamos, desde aquí para acá, aquí está mi tiempo inicial y aquí está mi tiempo final, entonces yo lo que voy a obtener es que acá la velocidad es cero, ¿verdad? Porque la posición inicial y la posición final son lo mismo. Pero resulta que eso no describe muy bien la situación que tengo. Porque resulta que en algún momento de esto, este avanzó hacia la derecha, digamos. Y luego aquí se detuvo y empezó a avanzar hacia la izquierda. Y entonces en todos esos momentos tuvo velocidades que no eran cero. Entonces para obtener una mejor descripción de lo que sucede, lo que hago yo es juntar mi tiempo final y lo voy corriendo más para acá. Entonces si yo corro más para allá al tiempo final, entonces estando más cerca al tiempo inicial obtengo una mejor descripción de cuál es la velocidad con la que va la partícula, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer acá para obtener no la velocidad promedio, sino la velocidad, así le vamos a llamar, va a ser acercarlo. Entonces, ¿cómo hago para acercar esto? Lo que voy a hacer es que voy a acercar ese tiempo final a este tiempo inicial. Así. Y entonces, me les debería asociarse con algo que antes se llamaba un cociente diferencial, así se llama, un cociente diferencial. Una división de dos diferencias, la diferencia en la posición partido la diferencia en el tiempo. Y entonces, esto que está acá, nosotros le vamos a llamar derivada. Formalmente, la derivada de una función, acá la voy a definir, definición, el la derivada de f en x igual a es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido x menos a. Y entonces acá ustedes siempre, porque es útil, vamos a ver uno de los teoremas fundamentales de eso, es el teorema fundamental del cálculo, que es el teorema del valor medio de Cauchy. Lo que dice es que esto que está aquí arriba es el cambio en f partido el cambio en x. Si el x está cerca de a, esto se aproxima muy bien a lo que nosotros llamamos derivada. Y así le vamos a poner. Hay varias notaciones para esto, ¿verdad? Una de las notaciones más sencillas es la notación de los palitos, notación prima, que es ponerle un palito aquí y poner a. Entonces, si le ponemos el palito, decimos f' de a, esa es la derivada. Pero esto es si esta existe, si el límite existe, porque el límite puede no existir. Existen otras notaciones un poquito más complicadas, pero más expresivas. Le ponemos df de x cuando x vale a. También podemos hacerlo así. Y existen otras formas de calcularlo que son más populares en los textos. Una de ellas es hablar del cambio en x. Entonces, si ustedes ven este x menos a, ese x menos a, ese es el cambio en x. El cambio en x, ponemos acá el cambio en x. Y arriba vamos a tener el f de x. Entonces, el cambio en x es x menos a. Entonces, el x es a más el cambio en x. Entonces, aquí ponemos a más el cambio en x menos f de a. Así. Y para que el x y el a
se vayan pareciendo, porque eso es lo que está diciendo acá, el x se va acercando a la a. Para que el x se vaya acercando a la a, este delta x se tiene que acercar a 0. Entonces, estas dos definiciones son equivalentes para la derivada. De hecho, estos dos símbolos significan lo mismo. Solo que acá tenemos la notación de f' y acá tenemos la notación de Leibniz. Esta es la notación de Leibniz. Y entonces, ¿qué es lo que me está midiendo esto que está acá? Esto me está midiendo la división de los cambios, el cambio en f dividido el cambio en x. Eso nosotros llamamos una razón de cambio o un cociente diferencial, le dicen algunos también.